Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí les agradecemos que nos sigan en su programa Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Este programa se está presentando hoy, 12 de julio de 2023, pero en realidad fue grabado el 28 de junio, porque precisamente el periodo vacacional de la Universidad Autónoma de Querétaro obliga a que uno, sobre todo en este tipo de asuntos, de programas, a grabarlos con anticipación, porque pues, no va a haber una entrada expedita a las instalaciones, o las oficinas o los estudios van a estar cerrados. Entonces, de una buena vez lo dejamos ya grabado, y por lo tanto garantizamos que ustedes nos puedan seguir oyendo, seguir viendo. Le agradecemos a la producción que nos dé todas estas facilidades. A ustedes les agradecemos que nos sigan, aunque ya estén de vacaciones, igual que todos los demás. Y bueno, pues para el día de hoy tenemos una especie de secuencia de algo que comenzamos hace 15 días, es decir, el 28 de junio, porque el 28 de junio quisimos rendirle homenaje a Adolfo Sánchez Vázquez, quien se destacó por su trabajo aquí en México como filósofo. Pero hubo otro hombre que de alguna forma también se destacó aquí en México, y que nos ha dejado una serie de enseñanzas impresionantes, al punto de que podríamos decir que él es, desde cierto ángulo, desde luego, uno de los fundadores de la academia en México, porque él funda sociología. Nada más, ¿sí? Él funda, particularmente en la Universidad Autónoma de Querétaro, funda justamente la licenciatura en sociología, que después se va a ir transformando, porque va incorporando otras carreras, otras actividades académicas, hasta convertirse en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Pero tiene justamente como uno de sus fundadores, o más bien como su fundador, a don Pablo González Casanova. Y Pablo González Casanova, como señalaba yo, de alguna forma funda en este México pues la noción de sociología, porque este tipo de actividades, como por ejemplo la psicología, la antropología, la sociología, fueron apareciendo tardíamente en el desarrollo de la sociedad moderna en el siglo XX, pero pronto se impusieron de manera tal que se hicieron imprescindibles justamente para entender nuestra realidad. Y uno de ellos, toluqueño, Pablo González Casanova, es justamente uno de los que emprenden la tarea de fundar en la UNAM precisamente la línea de sociología, y posibilitar otra manera de acercarse y ver a una sociedad a la que de manera abstracta la llamamos así sociedad, pero no identificamos concretamente sus características. Por eso valdría la pena entender por qué en el 2018 Pablo González Casanova fue nombrado por la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional comandante Pablo Contreras. Es decir, lo admiraron tanto, él apoyó tanto
al Ejército Zapatista, estuvo tantas veces en San Cristóbal que justamente la Comandancia General del Ejército Zapatista terminó nombrándolo comandante general, aunque él no perteneció de manera armada al Ejército Zapatista. Un hombre que vivió 101 años. 101 años, sí, acaba de morir hace un par de meses. Ajá. Acaba de morir. Sí, y lúcido además. Totalmente. Alguien me preguntaba si a los 101 años podía todavía siquiera hablar con claridad y decir con claridad también cómo se llamaba y qué sé yo. Era impresionante el hombre. Sí, no podemos ignorar ni la vida de Adolfo Sánchez Vázquez, ni mucho menos la vida de Pablo González Casanova. Uno hispano-mexicano y el otro auténticamente mexicano. Toluqueño. Sí. Entonces, Gonzalo, pero en esas formas de ser influido por el pensamiento de autores como estos, y como concretamente Pablo González Casanova, yo en la psicología encontré, a partir de la lectura y el seguimiento del pensamiento de Pablo González Casanova, encontré un método de investigación en ciencias humanas y sociales. Él, abogado, licenciado en Derecho, sociólogo, historiador, pero un hombre eminentemente comprometido con la academia, pero también un hombre eminentemente comprometido con los movimientos sociales en México. O sea, él tenía muchas cosas que decir como académico, pero también fue rector. Sí, como no. Rector y de 1970 a 1972. O sea, nos toca recuperar en muchos aspectos su pensamiento, sobre todo sus textos que hablan de una metodología de la investigación estadística y empírica, ni más ni menos, para las ciencias sociales y las humanidades, pero también teniendo detrás todo el pensamiento marxista que da lugar a recuperar desde la dialéctica métodos de investigación concretos que te ayudan a estructurar un pensamiento analítico desde la práctica, desde la manifestación de los fenómenos, pero también recuperar un pensamiento metodológico, teórico, conceptual. Ir desde el concepto, abstracción, que respalda las preguntas concretas en la práctica. Oye, por favor. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención el que precisamente se identifique las ciencias sociales. Él fue fundador del Colegio de Ciencias y Humanidades. Sí, claro, sí. Los CCH. Sí, pero se identifican las ciencias sociales como un concepto abstracto, porque con mucha frecuencia las ciencias sociales terminan haciendo metafísica del ser humano. Exactamente, sí. Y precisamente la urgencia metodológica, la urgencia instrumental de hacer el análisis empírico de la realidad que están viviendo los seres humanos y los individuos posibilita no quedarse justamente en esa abstracción y más bien poder entender el derrotero histórico de una sociedad determinada. Tú bien lo dijiste. Como abogado tenía ciertos elementos que gracias a los cuales podía entender las estructuras formales de una sociedad. Sí. La forma de la ley, ¿sí? Sí. La forma del mandato, la forma de la determinación del orden. Del orden, sí.
pero mediante la sociología, o antes yo quería ver mediante la antropología, va aprendiendo a ver a este hombre y que sus antecedentes, si bien posibilitan al hombre de hoy, los antecedentes de hace 100, 200, 500 años, posibilitan al hombre de hoy porque fue gestándose ese hombre de hoy, fue gestándose su visión del mundo, etcétera. Sin embargo, tenemos que entender que el hombre de hoy no es idéntico al hombre de hace 50, de hace 100, de hace 150, de hace 200 años. Hay diferencias. ¿Dónde están las diferencias? Y precisamente para eso surge el sociólogo, para identificar dónde están las diferencias, ¿no? ¿De qué tipo son las diferencias? Unas diferencias en una sociedad que se orienta de tal manera o de tal otra, y entonces nos posibilita identificar allí a sus actores diferenciados. Te iba yo a comentar que el pensamiento de Pablo González Casanova, para mí, es tan importante o más en su planteamiento metodológico de reflexión social y de reflexión económica y política, más que aquel admirado sociólogo francés que escribe el oficio de sociólogo, Pierre Bourdieu. Y que no le damos el suficiente mérito y reconocimiento a un Pablo González Casanova que toda su vida, en las distintas trincheras en donde estuvo, en la administración académica fue rector, en la administración fue director y considerado de muchas maneras. Parece que también estuvo en la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán. Siempre estuvo atento al combate. En verdad, amigo Chalo Contreras, él era más Contreras que tú. En estricto sentido de la crítica, del análisis agudo. Y que le tuvieron que pedir que dejara la rectoría porque él dejó que los jóvenes, que los docentes se expresaran, ¿sí? y tomaran eso como su propia casa. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí es otro aspecto en donde nosotros encontramos el por qué hablar de Pablo González Casanova tratando de pagar una deuda con esta historia que para los académicos tendría que representar gran parte de su quehacer y gran parte de su pensamiento. Sí, algo que... Tendría, dije, Gonzalo, pero no tienen la deuda con la historia. Ignoran la importancia de este personaje en nuestra vida académica. No sé si la ignoran o la callan. La silencian. No vengan a dar lata con eso. Sí. Porque es demasiado confrontante. Sí. Pablo González Casanova es tan confrontante que si lo dejamos que realmente siga hablando, que realmente se siga expresando, pese a que ya murió, nos mete en serios problemas, ¿no? Y es que, creo que la actividad académica tiene que ser revisada al menos desde el ángulo de la estructura del discurso, de la legitimidad de manejar ciertos conceptos o ciertas articulaciones metodológicas para poder dar cuenta de algo. Pero eso es entender la actividad del sociólogo como meramente explicativa de algo. Sin embargo, me parece que González Casanova
más que explicar algo, confronta, o sea, pregunta ¿por qué esto? ¿Qué pasa con todo esto? ¿A dónde vamos con todo esto? Y se fija mucho en la práctica concreta de los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, a mí me parece que uno de sus conceptos importantes es el de democracia. Sí, sí. Y su compromiso con la democracia. Y de ahí la pregunta que te quiero hacer, Gonzalo, ¿por qué se interesó tanto en Chiapas, en Acteal, en el movimiento zapatista? ¿Por qué tanto interés que estuvo tiempo? Porque era el que planteaba ideas para confrontar a un gobierno de Salinas de Gortari. Él trabajó con su padre, con su tío de Carlos Salinas de Gortari, con Eli de Gortari. Claro. Trabajó en Michoacán y trabajó en la UNAM. O sea, conocía perfectamente los conceptos de democracia que nunca fueron aplicados desde Luis Echeverría hasta Carlos Salinas de Gortari, y yo diría hasta la actualidad. Están por debajo del concepto de democracia creado por Pablo González Casanova. Pero ¿por qué ligar un pensamiento y un compromiso a través de los escritos en la jornada sobre el ejército zapatista? Sí, yo creo que lo que Pablo Contreras encontró en el ejército zapatista fue la fuerza viva. Viva. ¿Qué quiero decir con viva? Yo creo que fue la primera manifestación después de la Revolución Mexicana de confrontarse con un gobierno de frente como lo hizo el ejército zapatista. Sí, pero yo creo que no solo hizo eso el ejército zapatista, sino que el ejército zapatista no se movía caudillistamente por la voz predominante, como en la revolución de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, etcétera, sino el ejército zapatista pues tiene prácticas de discusión para llegar a acuerdos. No. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de democracia? Parecería que la democracia es un ejercicio académico o estructurado que consiste en que tú ocupas, no sé, media hora de tu vida cada 3 años o cada 6 años para ir a tachar una boleta, ¿sí? O sea, el voto, para emitir tu voto. Y entonces, porque en este país se realiza esa actividad, es decir, porque te convocan cada 3 o 6 años a que vayas a emitir tu voto, ya somos una sociedad democrática. Pues yo creo que esa es una sociedad democrática de papel, ¿sí? Porque efectivamente la democracia es otra cosa, es este encuentro que yo digo ciertas cosas y tú puedes estar en desacuerdo conmigo y me exiges que aclare o que me retraiga, que me retracta, ¿no? Y a la inversa igual, tú dices ciertas cosas y yo digo, no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo puede ser? Porque la vida no está construida meramente con conceptos floridos, sino que la vida es estar haciendo práctica cotidiana de ciertas cosas y búsquedas y encontrarnos a nosotros mismos o perdernos a nosotros mismos. Esto es la vida. Y la democracia es eso, es un ejercicio de interacción entre los diferentes sujetos de una sociedad, precisamente para acordar un caminar común. Pero ese caminar común es también manifestarse haciendo señalamientos acerca de lo que dicen que está bien, pero que en realidad no está tan bien. Claro. O que podría estar mejor. Y entonces, Pablito, don Pablo Contreras,
se hacía presente en su pensamiento. Y a mí me molesta, como académico te lo digo, Gonzalo, cómo es que tenemos que esperar a que pasen años después de su muerte para poderle rendir un homenaje póstumo o recuperar su pensamiento para decir pomposamente que estamos contemporanizando con el autor, cuando en realidad son de nuestra época. Ellos estuvieron en nuestra formación acompañando con sus ideas. Y Pablo González Casanova nunca dejó de expresar, hasta sus 101 años, ese pensamiento crítico en donde las formas de gobierno, las maneras de tomar decisiones con respecto a la organización social, las maneras en las que tenemos que investigar sobre estos fenómenos que parecen no están tan claros como un objeto de investigación, un objeto de estudio, él nos lo aclara y nos ilumina un camino por donde podemos transitar, por donde podemos seguir, caminar. Sí. ¿No lo hacemos, Gonzalo? Mira, no recuerdo en estos momentos al autor, pero habla de la historia de bronce. ¿Sí? Habla de la historia de bronce, y esta historia de bronce es una historia que se teje a fuerza justamente de estatuas. Está una estatua aquí, otra estatua allá, otra más allá, una efigie aquí, otra efigie allá, una pintura aquí, otra pintura allá. Esta es la historia de bronce. Se pretende que aprendamos qué es México, qué es nuestra sociedad, qué derroteros tengo yo para el futuro a partir justamente de esta historia de bronce. Entonces nos enseñan a un lo que llamamos héroe, que está aquí a un ladito, en el Cerro de las Campanas, una estatua enorme, y está allí tieso. Es de piedra, no es de bronce, pero es lo mismo. Es lo mismo para los efectos de lo que estamos hablando. Y hay varias en Plaza de Armas y en varios lugares de la ciudad o del estado o del país o de fuera del país. Hay varios recuerdos justamente de estas figuras y están allí como estatuas de bronce. Y justamente estos escriben la historia de bronce porque no replican, no tienen nada ya que decir, nada más lo que los historiadores o lo que los guías de turistas dicen de ellos. Pero este hombre cotidiano, al que yo le digo algunas ideas y me replica y me dice: mira, no estoy de acuerdo contigo, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás diciendo? Porque más bien yo pienso esto otro, en fin. Esto es lo que va haciendo el día a día de nuestra vida. Y tal vez esto es lo que engolosinó a Pablo González Casanova, no como abogado, sino como sociólogo. Ese día a día. Querétaro le dio el honoris causa, el doctorado de honoris causa. Ajá, la Universidad Autónoma de Querétaro. Ajá, sí. Y entonces, Gonzalo, es el hombre callejero del que hablábamos con Adolfo Sánchez Vázquez. Ese es el hombre que debe de salir a las calles para poder recuperar. ¿Quieres ser científico? Tienes que ser de alguna manera callejero, no te la puedes pasar nomás en el laboratorio. No digo que el laboratorio esté mal, porque el laboratorio es otra forma de probar la realidad, ¿no? Pero tienes que salir a la calle, sobre todo si tu interés es la ciencia social. Hombres como él necesitan el reconocimiento institucional de los doctorados. No, para nada, para nada. Hombres como él entonces abrevan del conocimiento de la realidad histórica, social, cuando están cuestionando, participando de la manera en la que entienden la democracia. Y cuando son cuestionados. Y cuando son cuestionados, sí, claro. Tienen que
que cuestionar, pero también aceptar el cuestionamiento, sí, ni modo. Pero sí, otra vez, si tu trabajo es científico-social o sobre el comportamiento social, inevitablemente tienes que salir a la calle. ¿Dónde está si no tu laboratorio? ¿Dónde está si no tu escenario donde ves a este hombre de la calle actuando? Sí. ¿Dónde es el hombre si no es en la calle? ¿Dónde? En el nicho de su hogar, en la comodidad de su cuarto cerrado. ¿Ese es el nicho del hombre? Yo digo que no. El nicho del hombre es la calle. Allí, donde por eso Sócrates decía, no, yo no me meto a un salón de clases, yo no me encierro, no, yo voy a las plazas, yo voy a las playas y desde ahí les hablo a todos. No, ahora nuestra trinchera es el cubículo. Sí. Es nuestra realidad de calle es la computadora. No me vengas con que tenemos que ser callejeros para trascender. No es para trascender, es para identificar, para reconocer a la gente, para reconocernos incluso a nosotros mismos. Pero porque cuando estoy encerrado en mi cubículo, nadie me molesta, entonces no tengo exabruptos ni nada, ¿no? Sí. Pero cuando ando en la calle, allí estoy compartiendo, conviviendo, en sentido etimológico, estoy conviviendo, y entonces pues salen otras fuerzas de este sujeto que tiene que saber actuar y se está manifestando allí. ¿Ser poético? Yo creo que sí, ser poético en el sentido de que te estás construyendo de una manera permanente, ¿no? Y estoy perfectamente convencido de que cuando tú estableces algún diálogo con alguna otra persona, particularmente con ciertos jóvenes, y tú llevas muy estructurado tu discurso, de repente te sueltan una pregunta o te plantean una negativa respecto de lo que tú estás diciendo, se te abre otro mundo. ¿Qué las proposiciones hegelianas? ¿Qué las proposiciones marxistas? ¿Qué las proposiciones de Engels? Me refiero no solo a lo conceptual, sino a la manera en cómo investigaron y reflexionaron. ¿Cómo tendrían que requerir a fuerzas de alguien como Pablo González Casanova para construir una metodología de investigación en ciencias sociales que fuera estadística como la de Marx y empírica como la de Marx? No digo como la de Hegel, pero sí como la de Marx, sí como la de Engels. Entonces, ¿por qué facilitarnos la vida y no encontrar en el propio Marx o en los autores originales, en los clásicos, no encontrar lo que ellos están proponiendo desde el principio? Y ahora nos exigen presentar un protocolo de investigación que tendrá que ser evaluado por un comité. Y no hablamos de esos diseños de investigación tan claros, tan concretos, que estos autores a los que hago referencia hicieron. Y ahí yo le cuestionaría a Pablo González Casanova el tener que recuperar para las ciencias sociales, para los investigadores latinoamericanos y mexicanos, tener que recuperar una metodología de la investigación que fuera más práctica, más clara para investigar. No sé si tuvo que recuperar todo eso para los investigadores o él estaba haciendo un ejercicio de toma de conciencia. ¿Sí? Me parece. ¿Sí? Y entonces decía, yo estoy haciendo esto o veo esto así, entonces me parece que es correcto.
esto me da cierta satisfacción o cierta confianza en que estoy trabajando bien. ¿Por qué no continuamos al rato, después de estos avisos, con esta conversación? Ok, adelante. ¿Sí? Pues regresamos, Gonzalo. Te decía yo que contemporaneizar, cuando es en realidad un investigador contemporáneo, porque él nos facilita la vida de investigación a los académicos, proponiéndonos un método que es ad hoc a las ciencias sociales, a las humanidades. Y no tendríamos por qué seguir menospreciando a las ciencias sociales y a las humanidades frente a las ciencias fácticas. Bueno, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en muchos lados, incluido en el México prehispánico, por tener herramientales que le permitan conocer la realidad y poder dar cuenta de ella con cierta certeza, es natural. Porque si no tuviéramos esos conocimientos precisos de la realidad, entonces nuestro hablar acerca de ella sería meramente un caudal de opiniones. O sea, yo opino que, o a mí me parece que, o en fin. O la metafísica que decías tú. La metafísica, y por lo tanto teniendo que apelar a determinantes abstractos, eternos, para poder referirnos a la realidad cotidiana. Pero insisto que la búsqueda de herramientas no es algo trivial ni apenas actual, sino que viene desde hace muchos siglos, pero precisamente en la etapa de la primera revolución industrial y en la etapa de la segunda revolución industrial, tenemos que echar mano, sin duda, de estos recursos que dan garantía de que cuando accedes a ciertos fenómenos los estás revisando con bastante claridad. En este sentido, me parece que lo que estuvo haciendo González Casanova fue una preocupación de tal tipo, es decir, proveer a las ciencias sociales de recursos que les posibilitaran a las ciencias sociales dar garantía de sus conocimientos y no apegarse o no sujetarse meramente a revelaciones o a suposiciones, ¿no? Bueno, esa fue una proposición filosófica también positivista. Augusto Comte, Emilio Durkheim, que plantean incluso ciertas reglas de método sociológico, recuperar las experiencias, los hechos, y también plantear como una manera geométrica de representar la realidad. Y geométrica es ubicación en tiempo, ubicación en espacio, pero también con una medición que requiere establecer como un criterio de que las cosas son así y existen así. Y alguien que tiene una formación marxista, creo que tiene un deber y un compromiso de explicitar por dónde caminar, por dónde transitar, cuando se trata de manifestar la relación que uno tiene con los hechos. Y también bajo un criterio estadístico o de medición, cualquiera que éste sea y que haya sido utilizado y validado por las ciencias exactas, por las ciencias fácticas. Entonces esa lucha en donde ha estado históricamente las ciencias sociales con las humanidades, con las ciencias fácticas,
me parece que encuentran en Pablo González Casanova una buena manera de instrumentar metodológicamente un trabajo de investigación en ciencias sociales. Uh-huh. Mira, tú eres de formación psicólogo y tu formación específica, Sergio, te dio una serie de posibilidades para entender la realidad que precisamente a quien se ocupa de las ciencias duras no necesariamente lo puede captar. Y es que efectivamente en nuestro entorno vemos acontecimientos, ¿no? Un árbol se cae, o se nubla el cielo, o hace un sol espantoso, o viene un viento y se lleva todo el polvo, etcétera, etcétera. Ahí hay hechos que te afectan o no te afectan, pero quien los está viviendo es una persona, en este caso el hombre de la calle, que siente ese sol abrasador y se fatiga o siente sed, necesita el agua, etcétera. Entonces hay una concomitancia o correlación entre los acontecimientos y la experiencia y las expectativas del ser humano. En ese sentido, a mí me parece que justamente pretender seguir la lógica de las ciencias duras meramente como registro de lo que acontece afuera, sin tener en cuenta la subjetividad de quien lo está viviendo, es tronchar, es limitar la realidad. La realidad no es solamente lo que acontece, como si el acontecimiento fuera algo totalmente externo al ser humano, porque el ser humano forma parte de eso, lo está viviendo y necesita también reaccionar ante eso, y lo valora de una forma o de otra, y entonces lo puede tematizar de una manera diferente. Y precisamente no es lo mismo la tematización que hace el individuo, por ejemplo, desde su análisis psicológico, a la tematización que hace un conjunto social en una serie de experiencias que a todos les están afectando, ¿sí? Y por eso se necesita ver también los objetivos o los propósitos de cada una de las disciplinas de conocimiento, justamente para ver si tienen el herramiental o el instrumental adecuado para dar cuenta de su objeto. Considero que precisamente González Casanova está en una sociedad que es la sociedad mexicana, que va más allá de México en el sentido de que es de uno de los países subalternos, subordinados, y echar mano, por ejemplo, de las herramientas que han producido aquellos grandes investigadores de Europa, refuerza el sometimiento, refuerza la fragilidad de este hombre de acá, pobre mexicanito, que se atreve a decir algo. No, qué gacho eres, pero me parece que estuvo a la altura siempre de ese tipo de pensadores europeos. Justamente. Y es que tú decías, ¿y cuál es el aporte? O cuál es la fuerza del trabajo de González Casanova, si ya en el siglo pasado o en el antepasado ya habían dicho aquellos investigadores cosas muy importantes, un trabajo del método muy importante, qué sé yo. Entonces, ¿qué tiene que hacer González Casanova? ¿Está replicando ese método o está corrigiendo o qué está haciendo? ¿O está adecuando? Sí. Adecuando. Sí. A un contexto social, a un contexto histórico, a un contexto geográfico, a un contexto económico, a un contexto cultural totalmente diferente. Sí. Los otros aspectos que quiero comentar contigo, Gonzalo, y que están presentes en este autor, no solo como conceptos, sino como
verdadera reflexión social, verdadera reflexión política, verdadera reflexión económica, son el concepto de utopía. La utopía también que señala Adolfo Sánchez Vázquez, la utopía que señala también Pablo González Casanova, y la modernidad, que nunca se apartaron ellos de plantear, tirarse, ser jaloneados por no solo por un deber ser, sino ser jaloneados por una utopía, por algo que no existe, pero que podemos aspirar a él. Pablo González Casanova lo tenía muy claro en su concepto de democracia y lo tenía muy claro en las críticas que formuló de América Latina, la sociedad de América Latina y de México. Sí. Entonces, esos aspectos, Gonzalo, son, me parece, un compromiso inherente al hecho de ser investigador y al hecho de comprometerse con los objetos de estudio, las realidades distintas en las que vivimos en América Latina y en México. ¿Por qué el Ejército Zapatista lo llama, lo nombra comandante Pablo Contreras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso el Ejército Zapatista tiene intereses academicistas? No. ¿Escolásticos? No. ¿Por qué lo llama Pablo Contreras comandante? ¿Por qué? ¿Por qué lo incorpora a la comandancia general? ¿Por qué? Y yo creo que es porque justamente el levantamiento zapatista, como muchos otros levantamientos, no quiero privilegiar a este señalándolo como exclusivo de que nombrase algo inédito, pero ciertamente el levantamiento zapatista llama la atención y obliga a que entendamos que la realidad no es precisamente la delineada por una sociedad europea. Sí. Hay otras sociedades, y justamente el zapatismo de Chiapas se gesta y se levanta precisamente para mostrar otras realidades, las realidades de aquellos que han vivido permanentemente a la sombra, en el silencio, olvidados, que no tienen manera de manifestarse. Hace unos días, tal vez tú recuerdes, que entrevistábamos también a alguien que estuvo formando parte del ejército del asalto al cuartel Madera, ¿sí? En Chihuahua. En Chihuahua, sí. ¿Y qué decía? Él decía, es que no nos hacen caso y ciertamente la sociedad tiene una serie de necesidades y exigimos que nos hagan caso, que identifiquen cuáles son nuestras necesidades. México, tú ves al norte, Tratado de Libre Comercio, México, gobierno, Carlos Salinas de Gortari, aquí estamos los del sur y ve en qué condiciones estamos y no podemos entrar a tu Tratado de Libre Comercio. Necesitamos resolver otros problemas. ¿A eso es a lo que te refieres? En buena medida, pero no solo. O sea, no es solo por afán de entrar a un binomio comercial, que seamos unos de los interlocutores aceptados y reconocidos, sino también que seamos identificados en nuestro proyecto histórico, en nuestro proyecto social. Es decir, precisamente lo del asalto al cuartel Maderas en Chihuahua se da en un escenario de indigenismo también. Sí, y allí estaban apostados precisamente los soldados para reprimir, para no dejar que las expresiones de esa gente, la que vive allí en la sierra de Chihuahua, se expresaran. Entonces estaban acallados, estaban en la sombra o estaban silenciados totalmente. Y uno tiene necesidad
también de decir su propia palabra, de mostrar el mundo que uno ve y que aquellos no ven. Pero la fuerza económica, la fuerza armada, obliga a estar hablando de esas fuerzas de los, perdón por la redundancia, de los fuertes, ¿sí? Y los débiles no son vistos. Entonces, los levantamientos de los débiles son levantamientos sin duda indispensables para decir que este mundo es múltiple, no es único, no es uniforme, no se trata de un mundo nada más de unas cuantas ideas o de unos cuantos intereses, sino es tan múltiple. Lo que hoy estamos viendo en México y específicamente aquí en Querétaro, no exclusivamente, pero específicamente, es el levantamiento de aquellos que dicen, optamos por otro tipo de relaciones de afecto, sexuales, ¿sí? ¿Sí? Gay, ¿sí? ¿Sí? Transgénero. ¿Por qué nos ajustamos o tenemos que ajustarnos a una sola forma de ver el mundo? Sí. O sea, ¿no hay otras maneras? Sí. O sea, estamos tan delimitados, tan estructurados, que si nos asomamos por la ventana para ver hacia afuera, ¿ya estamos mal? Sí. Fíjate que precisamente Pablo González Casanova hace una proposición, discúlpame el término que voy a utilizar, y le pido también disculpas a la audiencia, pero el concepto es, trabaja desde una posición paradigmática de la complejidad. Así señalan muchos. Y tú lo que estás señalando es que en verdad la realidad se expresa y se manifiesta no de una sola manera, sino es tan compleja, tan múltiple, tan plural, que hace que la complejidad se manifieste en los procesos de investigación, pero también en la forma de teorizar, conceptualizar, establecer las relaciones prácticas y poéticas de cómo lo estamos hablando hoy con Pablo González Casanova. Entonces, sí, me parece que tenemos que aprenderle mucho, pero también, insisto, Gonzalo, en que en ocasiones uno llega al desánimo, al desinterés, cuando ve que uno no puede dialogar con los propios académicos en el propio campo intelectual, recuperando o utilizando como referencias a Pablo González Casanova. Yo pienso que esto se puede deber a varias razones, el que uno no pueda dialogar libremente en la academia. En su concepto de interdisciplinariedad, por ejemplo, a mí me parece también fundamental. Y que es necesario que sea un referente para realizar trabajos interdisciplinarios. Mira, yo creo que vivimos una colonización muy dramática, pero una colonización del espíritu, sí, una colonización del conocimiento, una colonización del cerebro, una colonización del deseo. ¿Sí? Estamos viviendo todo eso y entonces solo volteamos a ver lo que el norte nos dice que es correcto en cuanto a deseo, en cuanto a forma de vida, en cuanto a gustos, en cuanto a un montón de cosas. Solo lo que el norte nos dice, ¿no? Pero esa colonización no solamente está referida a modos de vivir, no solamente está referida a las citas, a los grandes autores, a la centralidad europea, a la visión del norte frente a las otras visiones que pueden ser sumamente importantes, Gonzalo. Yo diría que estamos enclaustrados en la visión no solamente del norte, sino la visión del éxito, la visión del cítate a ti mismo, del yo estoy aquí. ¿Recuerdas que hemos hablado de todos estos aspectos y que ahora es necesario plantearlos
porque Pablo González Casanova no solo trabaja la democracia, el método y las técnicas de investigación social o sociológica, sino también está planteando permanentemente realizar trabajo interdisciplinario y ver la complejidad de la relación, la complejidad de la realidad y las relaciones que establecemos con el mundo, porque es la multiculturalidad, la multidimensionalidad, las principales formas de expresión de la investigación social y humana en estos momentos. No digo que no las ciencias exactas, porque también están bajo esa tesitura, pero sí es necesario, Gonzalo, te digo, recuperar sus conceptos, sus categorías, de Pablo González Casanova. Tú lo dijiste al iniciar este programa, que Pablo González también se nutrió en las venas del marxismo. Sí. ¿Sí? Y me gustaría, de alguna forma, para ir concluyendo, citar la 11ª tesis sobre Feuerbach. Okay. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata es de transformarlo. ¿Sí? Y me parece que justamente el trabajo de González Casanova siempre fue un trabajo de transformación para lograr un mundo que se asome a muchos mundos y que recupere muchos mundos. Fundamentalmente eso. Nos tenemos que ir, Gonzalo. Qué lástima, pero bueno, les agradecemos que nos sigan y que pasen muy lindas vacaciones. Amanezamos con regresar. Sí, amenazamos, sí, claro. Muchas gracias. Muy bien. Adiós. Hasta pronto. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.